En la calurosa y bulliciosa cocina de una prestigiosa universidad, entre ollas burbujeantes y conversaciones en voz baja, una mujer negra de mediana edad con un delantal blanco se mueve en silencio, limpiando las mesas como lo hace todos los días. Nadie sabe su nombre. Nadie se da cuenta que ella está allí. Pero cuando un grupo de académicos lucha con una ecuación que nadie ha podido resolver durante meses, ella escucha atentamente. Ella reflexiona y se atreve a hablar, solo para ser silenciada con una sonrisa desdeñosa. Trabajas en la cocina. Quédate en tu sitio. Lo que no sabían era que esta mujer alguna vez había estado en la cima del mundo académico. Y con solo unas pocas líneas en la pizarra, estaba a punto de sacudir toda la universidad. Porque a veces la mente más brillante de la sala es aquella a la que nadie se molestó en preguntar. El zumbido constante de los refrigeradores, el ruido de las bandejas de metal y el olor a huevos revueltos y tocino quemado llenaban el aire. Eran las 7:20 de la mañana cuando la señora Rosa se ajustó la cofia blanca, respiró profundamente y se preparó para otro día de invisibilidad. Había trabajado allí durante casi 12 años, lavando platos, reponiendo la estación de café, ofreciendo sonrisas educadas incluso cuando los estudiantes no las devolvían. Los profesores pasaban junto a ella como si fuera un mueble más de la cafetería, como la vieja máquina de café de la esquina. Siempre trabajando, siempre ignorado. Pero la señora Rosa estaba mirando. Ella siempre observaba. La universidad era una de las más prestigiosas de la costa este, con pinturas modernas en las paredes y un campus que parecía una mezcla entre un plató de cine y una revista de arquitectura. Pero esa mañana aparentemente normal, entre waffles fríos y café aguado, Rosa escuchó algo que le aceleró el corazón. No tiene sentido. El algoritmo falla en el tercer ciclo, incluso con compensación logarítmica, dijo una voz masculina desde un rincón lejano. Era el escritorio del departamento de matemáticas. Siempre se sentaban allí a hablar de fórmulas como otras personas hablan de deportes o de política. ¿Has considerado el cambio de crecimiento entrópico?, respondió otra voz, femenina, aguda y segura. Revisé los datos anoche. El problema no es técnico. Es estructural. Rosa se acercó un poco más, fingiendo arreglar algunas tazas. Sus ojos se posaron brevemente en la página llena de ecuaciones. Esas palabras, esos términos, ese lenguaje no le eran extraños. De hecho, eran parte de quien ella era, o mejor dicho, de quien solía ser. Hizo una pausa por un segundo más y susurró suavemente para sí misma: si la matriz está degenerada, ¿por qué no simplemente invertir el vector en R4? Ella no se dio cuenta de que uno de los profesores la había escuchado. Él levantó una ceja. Disculpe, ¿dijo algo? Ella se quedó congelada, lo miró y luego al suelo. Solo estaba pensando en voz alta. Lo siento. Interesante, respondió con una sonrisa irónica. Ahora tenemos un experto en álgebra lineal en la cocina. Los demás se rieron, no con crueldad, sino como quien se ríe de algo absurdo. La señora Rosa dio una breve sonrisa, bajó la cabeza y se alejó en silencio. Pero en el fondo algo había despertado. Esa tarde, el sol bañaba el campus con un suave tono dorado. La cafetería se había vaciado, pero los profesores de matemáticas todavía permanecían, con sus computadoras portátiles abiertas, los libros apilados en altos montones y sus voces cada vez más ásperas. La señora Rosa estaba limpiando una bandeja que alguien había dejado, pero sus oídos permanecieron alerta. 5 días de trabajo y no llegamos a ninguna parte, dijo el profesor de barba roja. Esta ecuación ya pasó por Stanford, Harvard, Caltech, y aún no tenemos una solución consistente. ¿Y ahora qué? No te rindas. Es solo otra bonita fórmula destinada al basurero de la teoría, murmuró otro, un hombre delgado y con gafas, quitándose las gafas con frustración. Rosa se congeló en medio de la limpieza. Sus ojos vislumbraron el cuaderno en el que uno de ellos estaba garabateando. Ella conocía esa estructura, esa lógica, ese ritmo. Sin pensarlo, dijo: disculpe la interrupción, pero ¿ha intentado invertir los parámetros límite de segundo orden? Podría estar asumiendo un error que no existe. Silencio absoluto. 4 pares de ojos se volvieron hacia ella.
Una de las profesoras más jóvenes, una mujer alta con el pelo rubio atado en un moño, la miró como si hubiera hablado fuera de lugar en un banquete real. Perdón, ¿qué acabas de decir? Los parámetros, repitió, ahora más tímidamente. El error puede estar en la suposición del vector de entrada. Si replanteas el ciclo límite. Una pausa, luego una burla. Bueno, dijo ella cruzándose de brazos. Parece que tenemos una nueva incorporación al departamento de matemáticas. ¿Resuelves ecuaciones entre turnos de limpieza? Siguieron algunas risas educadas. No es muy alto, pero es lo suficientemente afilado para cortar. La sonrisa de Rosa apenas se sostuvo. Disculpe, señora. Ella se giró y caminó de nuevo hacia el mostrador. Pero esta vez, ella no se alejó simplemente. Apretó con tanta fuerza el paño de cocina que tenía en la mano que los nudillos se le pusieron blancos. Esto no era solo vergüenza. Fue un orgullo herido que finalmente despertó. La vieja ducha de su apartamento hacía más ruido que agua. Las tuberías crujían detrás de las paredes descoloridas del baño mientras la señora Rosa estaba sentada en su pequeña cocina, con el delantal todavía doblado en su regazo. La luz del techo parpadeó una vez y luego se estabilizó. Ella estaba sentada en una modesta mesa de madera con una sola cosa frente a ella, un desgastado cuaderno en espiral. En la portada, una pegatina descascarada todavía dice Stanford, clase de 1986. Lentamente, lo abrió como si reabriese una parte de sí misma. Las páginas estaban llenas de fórmulas escritas a mano y diagramas limpios y precisos. El tipo de matemáticas que no se aprenden simplemente. El tipo que vive dentro de ti. En aquella época este era su idioma. No se trataba solo de resolver problemas. Se trataba de sentirlos, escuchar el ritmo de un patrón roto y saber exactamente cómo solucionarlo. Ahora todo esto permanecía en silencio sobre este viejo papel, esperando. Ella cerró los ojos. La última vez que tocó ese cuaderno, estaba en un hospital, sentada junto a su padre, que dormía en una silla de ruedas. Rosa había intentado resolver ecuaciones para escapar del sonido del monitor cardíaco. Su padre tenía Parkinson, un declive rápido. Rosa nunca terminó su doctorado y nunca regresó a Stanford. Ella se mudó a casa para cuidarlo. Consiguió un trabajo, cualquier trabajo, primero en un supermercado, luego en una escuela pública. Por fin, la cocina universitaria. Esa frase, tú trabajas en la cocina, quédate en tu lugar, seguía resonando en su mente. Pero esta vez, Rosa no lloró. Pasó a la última página del cuaderno y empezó a escribir, no con rabia, no con desesperación, sino con claridad, con amor, con la misma brillantez que antaño le había valido ovaciones de pie en anfiteatros abarrotados. Ella recordó esa ecuación. No exactamente, pero bastante cerca. Había visto algo similar antes, a la sombra de otro problema. Una línea, luego otra. Su mano se estabilizó, su corazón se enfocó y, en esa cocina olvidada del apartamento, Rosa sonrió suavemente para sí misma. Está ahí, susurró. Siempre ha estado ahí. El campus todavía estaba dormido cuando Rosa se fue. El cielo era azul marino y la primera luz apenas rozaba las copas de los árboles. Ella caminó lentamente por el patio vacío. Nadie la vio. Ella no llevaba artículos de limpieza, solo su cuaderno. Entró al edificio de matemáticas por la puerta lateral. El pasillo estaba en silencio, el tipo de silencio que parece sagrado. Habitación 3B. Ella sabía que estaría vacío. Había una pizarra limpia al frente, con marcadores en el borde. Abrió su cuaderno, cogió el marcador azul y se quedó mirando el pizarrón durante un momento antes de levantar la mano. Sin dudarlo. Línea 1, estructura. Línea 2, cambio de variable. Línea 3, inversión vectorial. Línea 4, corrección de entropía. Línea 5, solución. 5 líneas. Sin palabras extra, sin ego, solo elegancia. Cuando terminó, Rosa miró el cuadro, no con orgullo, sino con paz. No había nada más que decir. Tapó el marcapáginas, se metió el cuaderno bajo el brazo y salió de la habitación en silencio. Afuera, el sol apenas comenzaba a salir sobre la torre del reloj,
y nadie sabía que una mujer que nunca habían visto acababa de resolver lo que sus mejores mentes no pudieron. Los pasos de la profesora Jennifer Martínez resonaron en el pasillo mientras empujaba la puerta de la habitación 3B, con un café en la mano, esperando otra mañana sin salida. Pero lo que vio la dejó paralizada. Allí, en el tablero, había 5 líneas de matemáticas. Elegante, preciso, imposible. Ella parpadeó, se acercó más, con la taza de café inclinada en la mano mientras susurraba, no puede ser. En cuestión de minutos, estaba al teléfono. Luego vino el Dr. Chen, luego el Dr. Álvarez, luego 2 asistentes de enseñanza. Pronto, 6 personas estaban de pie, hombro con hombro, mirando la pintura, susurrando y discutiendo. Esto no es una corazonada. Es brillante, pero ninguno de nosotros lo escribió. ¿Quién demonios lo hizo? Esto podría publicarse. Alguien tomó una fotografía y la publicó en línea. La ecuación Wilson-Fletcher resuelta, y nadie sabe quién la resolvió. El tuit se volvió viral en cuestión de minutos. La especulación estalló. ¿Era un profesor visitante? ¿Una IA? ¿Una broma? De regreso al campus, la presión estaba aumentando. ¿Quién había estado dentro de la habitación 3B esa mañana? Sacaron las imágenes de seguridad del pasillo y huyeron a toda velocidad hasta el amanecer. Allí, entrando tranquilamente al edificio, había una mujer pequeña con un uniforme blanco, una gorra y un cuaderno en los brazos. Señora Rosa. El silencio cayó sobre la oficina del departamento. «Estás bromeando», dijo Martínez. Ese es el trabajador de la cafetería», susurró Álvarez. «Esto no puede ser real». Pero allí estaba, claro como el día. La mujer con la que se cruzaban todas las mañanas, la que les servía el café y les limpiaba las mesas, acababa de ser más lista que todos ellos. A la mañana siguiente, su nombre ya no era solo un susurro. Fue una pregunta que resonó en cada pasillo, en cada grupo de chat, en cada hilo de correo electrónico del campus. ¿Quién es la señora Rosa? Los estudiantes comenzaron a dejar notas en el mostrador de la cafetería. ¿Tú lo decidiste? Enséñanos. ¿Es cierto? Ella mantuvo la cabeza baja e hizo su trabajo. Pero ahora los ojos la seguían a todas partes, respetuosos, curiosos, un poco culpables. El profesor Martínez no lo pudo dejar pasar. Buscó en viejos archivos académicos, buscando a Rosa Santos. Y allí estaba. Rosa María Santos, Stanford, clase de 1986. Graduada con los máximos honores, joven prodigio de las matemáticas, apareció en revistas, fue invitada a hablar en conferencias mundiales y luego desapareció. Después de 1989, nada. Había desaparecido del mundo académico como un fantasma. En la cafetería, un grupo de estudiantes negros se reunió alrededor de un teléfono. «Es ella», dijo uno de ellos, señalando la portada de una revista de hace décadas. Era una genio, y la hicieron desaparecer. O quizá desapareció sola. ¿Pero por qué? La universidad tenía que saberlo. El doctor Álvarez solicitó una reunión privada. Rosa se negó. De nuevo, otra vez. En el tercer intento, finalmente aceptó con una condición: sin cámaras, sin prensa, sin preguntas sobre la ecuación. Solo escucha. Ellos estuvieron de acuerdo. Lo que les dijo lo cambiaría todo. La oficina era pequeña, tranquila y olía vagamente a café rancio y pintura fresca. Rosa se sentó frente a los profesores Martínez, Álvarez y Chen. Su cuaderno espiral descansaba sobre la mesa como un recuerdo sellado. Ella no tembló, ella no se movió. Ella simplemente los miró con calma. «¿Quieres saber quién soy?», dijo con voz serena. «Así que te lo contaré. Pero no esperes una tragedia dramática. A veces el dolor no grita. Simplemente espera». La habitación permaneció en silencio. «Me llamo Rosa María Santos. Me gradué de Stanford en 1986, primera de mi promoción. A los 20 años publiqué mis trabajos y me invitaron a congresos llamados El futuro de la teoría matemática». Ella hizo una pausa. Ese mismo año, a mi padre le diagnosticaron Parkinson avanzado. Un cambio en el aire. Mi madre ya había fallecido.
Solo quedaba yo. Tenía que tomar una decisión. ¿Fórmulas o familia? Y en mi mundo, la familia gana. El profesor Álvarez miró hacia abajo, con los labios apretados. La universidad intentó retenerme, me ofreció becas y ayudas. Pero Parkinson no espera la conveniencia. Devora el tiempo. Lo borra todo. Su voz se quebró ligeramente. Cuidé de mi padre durante 8 años. Lo vi olvidar mi nombre, mi cara. Con el tiempo, olvidó hablar. Y yo me quedé. Otro largo silencio. Cuando murió, no regresé. El mundo académico había seguido adelante. Mi lugar había desaparecido. Mi nombre fue borrado. Ahora los miró directamente, fuerte y clara. No dejé las matemáticas. Las matemáticas nunca me abandonaron. Simplemente tuve que alejarme por amor. El profesor Chen tragó saliva con dificultad. El doctor Álvarez estaba visiblemente conmocionado. Hasta Martínez se quedó sin palabras. Y en esa oficina silenciosa, la élite académica finalmente vio a Rosa, no como una trabajadora esforzada o un misterio, sino como una mujer que había dado todo por algo más grande que la gloria. A la mañana siguiente, entró en la cafetería a las 7:05, como de costumbre, pero algo era diferente. La habitación estaba en silencio. Los estudiantes se pusieron de pie, el personal se puso de pie, los maestros se pusieron de pie y luego hubo una ola de aplausos. Al principio lento, luego fuerte, no educado, no obligatorio, real. Rosa se detuvo en seco. Todos esos ojos, antes indiferentes, ahora llenos de admiración, de arrepentimiento y de gratitud. Una joven negra con largas trenzas se acercó y le dijo en voz baja: «Señora Rosa, hoy no tiene que atender a nadie. Estamos aquí para servirle». «Gracias». Rosa sonrió, una pequeña sonrisa entre lágrimas. Más tarde esa tarde, el presidente de la universidad hizo un anuncio público. Se crearía una nueva beca en honor a Rosa, la beca Rosa Santos a la excelencia oculta. Y lo que fue aún más impactante, Rosa fue invitada a dar una charla como invitada especial. Ella se negó al principio. A la tercera petición, dijo que sí. Y con una condición: no voy a hablar de fórmulas. Para eso tienes gente de sobra. Voy a hablar de lo que nadie enseña, como escuchar a quienes has ignorado. El auditorio principal de la universidad estaba abarrotado. Los estudiantes ocuparon los asientos. Los profesores estaban parados a lo largo de las paredes. Incluso los conserjes y los trabajadores de la cafetería estaban allí, algunos sentados en esas sillas de terciopelo por primera vez. Las luces se apagaron y Rosa subió al escenario lentamente y con gracia. Sin focos, sin música, solo una mujer con un vestido azul oscuro agarrando un viejo cuaderno en espiral contra su pecho. Se acercó al podio y por un momento, simplemente los miró. «Buenas tardes», comenzó. «Mi nombre es Rosa María Santos. Les serví café a muchos de ustedes, limpié sus mesas, los vi reír y me ignoraron». Un murmullo se extendió entre la multitud. Pero su tono no era amargo. Era genuino, tranquilo y centrado. «Durante mucho tiempo, pensé que mi historia había terminado. Que las matemáticas eran algo que había dejado atrás. Pero la verdad es que nunca me abandonaron. Siguen aquí». Ella puso su mano sobre su corazón. «Cuando te reíste de mí, cuando me dijiste que me quedara en la cocina, no era la primera vez. Y no será la última vez que alguien subestime a una mujer negra». Esa línea cayó como un rayo. Pero una vez más, no hay enojo, solo claridad. Lo que pareces no entender es que la brillantez no lleva uniforme. No viene con un título. No siempre es alta. A veces es a la única persona a la que nunca se te ocurrió preguntarle. Abrió el cuaderno y pasó a la última página. Estas 5 líneas que viste no se tratan de números. Se tratan de respeto. Son lo que sucede cuando alguien que ha sido ignorado finalmente habla. Luego lo cerró suavemente. «No estoy aquí para ser un símbolo ni una muestra. Estoy aquí para recordarles que el conocimiento sin humildad es solo ego». Una larga pausa y luego sus últimas palabras: «Ahora me ves, pero ¿cuántas rosas pasas todavía cada día?». Toda la sala se puso de pie. Nadie lo envió. Nadie tuvo que ordenarlo. Aplausos atronadores.
Algunos lloraron. Otros bajaron la cabeza. Y en ese momento, la universidad no solo la escuchó. Ellos lo sintieron. La cafetería se veía diferente esa mañana. Las paredes habían sido pintadas. Nuevas plantas colocadas en las esquinas. Fotografías enmarcadas del personal y de los estudiantes cuelgan junto a los premios académicos. Y en el centro de todo, un retrato de una joven rosa sosteniendo su medalla de Stanford. Abajo, en letras doradas, el conocimiento es saber. La sabiduría es escuchar. Rosa M. Santos. Ella se movió a través del espacio con silenciosa dignidad. No correr, no mezclar. Su etiqueta con nombre ahora decía, profesor visitante, matemáticas avanzadas. Pero ella todavía llevaba la camisa blanca de cocina. Por elección. Es cómodo, le dijo a la gente. Y me recuerda de dónde vengo. En la estación de café, un estudiante de primer año nervioso se le acercó. Una joven negra, con gafas, rizos apretados, sosteniendo un cuaderno. Señora Rosa, dijo con voz temblorosa. Vi tu charla. Escribí algo, una teoría, pero no estoy seguro de si tiene sentido. Rosa sonrió y abrió el cuaderno lentamente. Ecuaciones, garabatos, ideas en progreso. Ella asintió y luego tocó la parte superior de la página donde decía Página 1. ¿Ves esto aquí? Rosa dijo. Este es el número más importante. 1. Sí, el primer paso. La primera vez que te atreviste a escribir. El resto viene después. La niña exhaló, visiblemente aliviada. Rosa cerró suavemente el cuaderno. A veces, dijo, simplemente hay que limpiar la mesa para ver el problema desde un nuevo ángulo. Ambos sonrieron y la vida, silenciosa y hermosa, continuó su camino. Y así, doña Rosa Santos, la mujer que un día fue invisible, se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que el verdadero conocimiento no reside en títulos ni reconocimientos, sino en la capacidad de perseverar, de amar y de nunca perder la esencia de quienes somos, sin importar a dónde nos lleve la vida.